¿Qué hablábamos nosotros la semana pasada de taxonomía? ¿O qué dijimos nosotros de taxonomía? ¿Qué recuerdan? La ciencia que trata los principios, los métodos y fines de clasificación científica. Sí, trata de los fines de clasificación. Entonces recordábamos que habían conceptos como taxonomía, hay conceptos como sistemática y aparece luego de otro concepto que es la biosistemática y la filogenia. Son importantes, que al final parece que esto no se entiende para qué se estudia, pero sí es importante porque le da un orden, sobre todo a las especies, tanto animales, plantas, hongos, bacterias, protistas, le da un orden de clasificación para poder entenderlos de forma más ordenada, es un sistema de ordenación, de clasificación. Hoy lo que vamos a seguir es viendo un poco más de esto. Voy a presentar, me avisan si pasa. El problema aquí siempre es que no pasa, no sé por qué. ¿Ven lo que estoy presentando? Sí, profe. Ahora me van a decir si pasa o no corre. Déjame ver. Ok. ¿Vieron cuando pasé? ¿Pasó? ¿Cómo así, profe? O sea, pueden ver que estoy cambiando los diapositivos. O está en la primera. No, aparece solo la primera. No sé cuál es el problema que hay con esto ahora, que no puedo cambiarla. Alguien tiene que saber por qué eso ocurre. Voy a hacerlo de diferente manera entonces. Voy a hacerlo de una manera diferente. Okay. Ahora me dicen si pueden ver qué pasa. Ya ahora sí, profe. Okay. Sí, ahora sí. Entonces, hoy vamos a hablar un poco del desarrollo histórico de los sistemas de clasificación. ¿Cuál es el mejor sistema de clasificación? Las escuelas clasificatorias y los sistemas de clasificación de las plantas vasculares y la nomenclatura botánica. En la clase pasada hablábamos de estos conceptos, pero luego nuevamente lo vamos a volver a recordar. Hablábamos que la sistemática no es más que un estudio científico de la diversidad de organismos y de sus interrelaciones, es decir, hablar de cómo se interrelacionan unas con otras, y esto incluye estudios de taxonomía, la filogenia y la clasificación. Y la taxonomía, para hacer una diferenciación, es un estudio teórico de una clasificación, es decir, descubrir y describir cómo es una especie, cómo es un organismo, cómo es un taxa, un taxón. Eso es taxonomía, ver las características que tiene cada uno de esos organismos, si es verde, si es negro, si es aplanado, si es rojo, si es gordito, si es flaco, si es engrosado, ovado. Eso es lo que tiene que ver con taxonomía, es un estudio teórico que mide las características de los organismos, cómo se agrupan en base a características, taxonomía. La filogenia no es más que establecer esas relaciones que hay entre esos organismos. Por ejemplo, cuando decimos cómo se está relacionado una ballena, un delfín, que son mamíferos, con los otros mamíferos que generalmente son terrestres. ¿Cómo se relacionan? ¿Dónde está la relación? ¿Dónde ocurrió la especiación o los cambios de esos organismos? Entonces eso lo estudia la filogenia para entender o hacer árboles evolutivos. Por ejemplo, aquí tenemos un árbol evolutivo que, como hablábamos en la clase pasada, lo que dice es que esto significa que aquí hubo un ancestro común, que ese ancestro común estaba relacionado con el organismo que está aquí, con el A, pero con el B y con el C. Ese organismo o ese ancestro que estuvo aquí, de aquí se diversificó para allá, para ambos lados, para el B y para el C. Pero aquí luego, aquí donde está en azul, también tuvo que haber ese ancestro que venía de acá, también se volvió a diversificar en B y en C. Y por aquí probablemente en C también podría haberse diversificado o no. Eso va a depender de cómo ocurrió. Nosotros los seres humanos, como lo veíamos, estaríamos como aquí donde está C, nosotros estaríamos aquí al lado y aquí al lado estarían los monos o los primates y nosotros aquí al lado, en el proceso de diversificación. Y la clasificación, que no es más que ordenar.
Usted cuando está en su casa, por ejemplo, usted dice, yo voy a clasificar la ropa. Y usted lo que hace es que usted ordena, por ejemplo, ropa de salir, ropa de estar en casa, ropa íntima, calzoncillo, panty, si sea el caso. Entonces usted ordena. Bueno, eso es una clasificación. Usted está clasificando su ropa, pero eso es ordenar. Eso es lo que se hace con los términos de la sistemática, no es más que clasificar o ordenar dónde van cada una de las especies dentro de un sistema de clasificación basado en su taxonomía, es decir, en sus características, sus formas y demás. Y luego con esta clasificación tú puedes ver si realmente como tú lo clasificas en base taxonómico, luego la filogenia o los estudios genéticos te dicen que sí, que realmente ellos están agrupados o que no son parientes, que son cosas muy lejanas. Entonces, hay objetivos en la taxonomía, como le hemos hablado, que no es más que reconocer, describir y dar nombres a las especies o taxones supra e intraespecíficos, es decir, que están muy unidos o que están muy separados. También trata de reconstruir la historia evolutiva de todas las especies, no solamente de animales, sino de plantas y demás. Trata de reconstruir todas esas historias. Por ejemplo, también podemos utilizar biogeografía, es decir, entender cómo las especies o las plantas están situadas en un área geográfica y ver cómo se han distribuido a lo largo de muchas áreas más y entender también con esto pues la misma geografía de localización de cómo probablemente esas especies pudieron haber llegado de un lado a otro. Por ejemplo, en los estudios evolutivos se sabe que hay muchas especies de plantas que están en Panamá, pero que luego no hay más ni en Colombia y salta hasta Brasil. Y la pregunta es cómo llegaron hasta allá esas plantas si no pasaron a través de Colombia. La respuesta puede estar en los métodos de dispersión de semillas, animales, el viento, el agua, los ríos llevan muchas semillas. Entonces probablemente por ahí se puede entender un poco más de la biogeografía o cómo se entiende geográficamente cómo se distribuyen las especies y eso cómo pudo haber originado divergencias en las plantas que luego llegaron a ambientes diferentes, se adaptaron, pero cambiaron un poco. Esto es importante para entender las escuelas clasificatorias. Estos son temas que lo podemos ver muy por encima, que hay una escuela que era de Carlos Linneo, trataba de explicar el esencialismo. El esencialismo lo que decía era que las especies no son especies y que todas las plantas están allí, son iguales, ¿no? Y el feneticismo lo que trataba de hacer era ver cómo se parecía una especie con otra haciendo árboles evolutivos. Y luego aparece el evolucionismo de Charles Darwin y Wallace y demás, que trataba de ver que habían grupos monofiléticos, o sea, que estaban muy relacionados, y habían grupos parafiléticos. Un grupo monofilético, por ejemplo, serían estos aquí arriba, que están muy emparentados uno con el otro. Y vamos a ver entonces que las escuelas sistemáticas ya sabemos que está la de Linneo, la evolutista, la fenética, está la giniana y la cladista. Son escuelas que son muy importantes que tengamos en cuenta para poder entender un poco más de la sistemática. Y bueno, y los objetivos de la clasificación, que no es más, como ya lo hemos visto, que es ordenar o darle un orden donde van los organismos y qué tan parecidos son uno con los otros en base a características, o sea, su taxonomía. Y para entender un poco estos árboles, cuando en algún momento lo vean, lo que quiere decir aquí, miren este azul, este círculo azul lo que dice es que todos estos organismos que están aquí dentro de este árbol son parecidos, tienen características en común, es un grupo monofilético. Recuerden que les he dicho que por aquí tiene que haber un ancestro, entonces todo eso es un grupo monofilético. Pero si nos vamos aquí, donde están ellos dos solos, también es un grupo monofilético. Si nos vamos acá, donde los incluye a todos ellos, es un grupo monofilético. Pero si queremos comparar dos y dejar uno por fuera aquí, entonces estamos diciendo que ya es un grupo parafilético. ¿Qué quiere decir parafilético? Quiere decir que este y este tienen cosas parecidas, pero que este que evolucionó de todos ellos, este ya sacó cosas diferentes. Por ejemplo, podríamos decir que aquí hay aletas para nadar en los peces, pero luego acá salen las alas de los murciélagos. Ya son cosas diferentes que tienen el mismo origen evolutivo, pero diferentes funciones.
Entonces, si tuviéramos que comparar aquí un delfín, un pez y acá un murciélago, entonces ya diríamos que los tres no tienen características similares, porque uno usa, por ejemplo, las aletas para nadar, y acá usa la parte del radio del cúbito, la usa para volar, entonces ya son diferentes. En el proceso de la evolución, aquí hubo divergencia evolutiva o un cambio en la función, y eso origina que todos ellos, a pesar de que están relacionados por un ancestro, sean un grupo diferente. O sea, entonces se le conoce como parafilético. Aquí vemos el ejemplo mejor. ¿Lo pueden ver? Bien. Sí se ve bien, profe. Ok, aquí podemos ver un ejemplo para que vean dos conceptos muy importantes. Hablando de homología, o sea, la misma función, funciones parecidas o similares para entender. Aquí vemos una evolución divergente y vemos que dice que hubo un ancestro por aquí que era muy parecido a un ratón, y que ese ancestro luego hubo una diversificación, pero hubo una divergencia. Y esa divergencia es que aquí aparecieron luego animales que tenían características, que utilizaban su parte frontal. Ese ratón utilizaba su parte frontal para rascar, para dañar, arar el suelo. Y luego aparecen los caballos y ya ellos no usan sus patas delanteras para arar, sino es para caminar, para trotar. Y en la parte de los delfines, ellos lo usan es para nadar, tiene función diferente. Mientras que en los murciélagos se utilizan entonces para volar. Aquí hubo una divergencia, o sea, una diferenciación de función. Aquí dice igual origen, pero diferente función. Eso se le conoce como divergencia evolutiva o evolución divergente. Sin embargo, hay otros animales hay otro concepto que aparece como evolución convergente o convergencia adaptativa. Y veamos la forma. En la evolución, el delfín, un tiburón, un mamífero, un pez y un insecto tienen una forma aerodinámica muy similar, pero evolutivamente tienen origen diferente, pero la función es la misma. Esa forma ovalada del cuerpo, aplanada, está relacionada con una forma de moverse en el agua, es una forma hidrodinámica, pero son de origen diferente, pero tienen funciones similares. ¿Y qué pasó allí entonces? Bueno, hubo una evolución convergente porque los animales trataron de adaptarse al medio y evolucionaron de una forma similar, pero sin tener origen evolutivo igual. Entonces son dos conceptos muy, muy importantes. Lo mismo ocurre en las plantas, en donde hay convergencia adaptativa, se pueden adaptar al medio ambiente y parecer unas con otras, y incluso lo hacen para confundir a los depredadores, insectos, a los murciélagos y demás. Ahora, viendo un sistema de clasificación biológica, podemos leerlo para que ustedes me ayuden a ver. Vamos con Andrés. Vamos a ver el sistema de clasificación de Linneo. ¿Qué decía Linneo? Andrés, ¿te fuiste? Diga, profe, que no le escuché bien. Linneo, Carlos Linneo. ¿Qué decía del sistema de clasificación de él? Ahí están las diapositivas para que las vean. Para leerlo, profe, lo que dice ahí. Ajá, ¿qué decía Linneo? Dice Linneo, dos reinos, vegetabilia y animalia. Ok. Haeckel, ¿qué decía Haeckel? Protistas, plantae y animalia. ¿Y Whittaker? Monera, protistas, fungi, plantae y animalia. Ok. Terán, los que siguen. Bacteria, archaea y eucaria. ¿Y Palmer? Bacteria, archaea,
Euglenozoa. Straminipila. Straminipilia, alveolata, es que no entiendo, déjame agrandarlo un poquito. Mycetozoa, fungi, plantae y animalia. Ok, entonces eso lo que quiere decir este cuadro es que hubo un sistema de clasificación biológica en el cual inicialmente el Carlos Linneo en 1735 él clasifica todo en dos reinos, el reino Vegetabilia, que incluía los vegetales, los protistas, los hongos, y el reino Animalia, que incluye todos los animales. Luego Haeckel en 1866, unos ciento y tantos años más, él dice que no, que hay otros reinos más, y aparece el reino protista, donde están todos los protozoarios, algunas algas, aparece el reino Plantae, y luego el reino Animalia, que sigue incluyendo los mismos. Pero Whittaker en 1969, muchos años más después, 100 años y tanto, básicamente se llevan 100 a 100 años, a excepción después de Whittaker, dice que no, que hay 5 reinos, que son los que básicamente nosotros aprendemos en la escuela o que nos enseñan en la escuela. Siempre nos enseñan que está el reino Monera, que incluye las bacterias, el protista, que incluye a los protozoarios, el fungi, que son los hongos, el plantae, que están las plantas, y el Animalia, donde están los animales. Pero Bust, en 1977 hasta los 90, él hablaba de que habían 3 dominios, el dominio de las bacterias, pero luego aparece otro dominio, que es el dominio de las arqueas, porque se propone que hay un reino más, que es el reino de las bacterias arqueas, porque tienen funciones diferentes, y el dominio eucaria, que incluye los protistas, los hongos, plantas y animales. Entonces, en el 2004, el señor Palmer, él dice que hay 3 dominios, él reconoce los 3 dominios que mencionaba Wust, pero dice que hay 7 reinos, en donde hay reinos, están los leonozoas, que están las euglenas, son parásitos de Straminipilia, están los alveolatas, los mistozoas, los hongos, las plantas y los animales. Y eso todavía en la escuela no se enseña, esto no se dice, pero sí es importante que ya lo vayamos conociendo, que hay más de 5 reinos que se han propuesto. Se proponen ya 7 reinos. Esperemos que en algún momento en las escuelas ya lo comiencen a modificar en los libros y lo comiencen a dar, que probablemente hay 7 reinos que se han clasificado. Y eso se basa mucho en lo que hemos visto, en características taxonómicas, en características filogenéticas, en forma de estructura, función, ecología, fisiología de cada uno de estos organismos dentro de cada grupo y cada dominio. Y esto es lo que decía Haeckel, que estaban los 3 reinos, y Whittaker, pues que es el sistema de Whittaker es el que utilizamos casi en todas las escuelas. El sistema de los 5 reinos, que es el más común. Y es el que se ha utilizado, ¿no?, en cada uno. Déjenme ver que alguien entró a la sala. Fue. Bienvenido, Justin. Entonces, para entender un poquito más de la filogenia de los organismos que fue propuesta por Palmer en el 2004 y Luzzoni, como ya se tenía una idea de cómo se dio origen de los organismos, se cree que primero fueron las bacterias en un árbol filogenético, luego aparecieron las arqueas, que es otro grupo que se presenta, ya es otro reino, que son algunas bacterias con algunas modificaciones, y a partir de ese grupo entonces se dio origen a un antecesor basal, y que dio origen al reino de las plantas, y aparecieron aquí, dice que ya eran plantas crestadas y aplanadas, y aparecieron las plantas terrestres. Estaba aquí también otros de lecho, algunas algas que estaban dentro de eso, y son, por ejemplo, aquí están las algas rojas, las plantas clorófitas, que son algunas algas, y aparecieron unas plantas más primitivas, y luego aparecen las embriófitas, o las plantas que tienen la capacidad de reproducirse a través de semillas y demás. Aquí tenemos un ancestro, sería un ancestro de algas verdes, y ese ancestro de algas verdes dio origen a estas plantas muy primitivas, que son de las más primitivas del planeta, las Clarophysium,
Y de aquí, se conoce en términos de filogenética como un AUX group. Y aparecieron las plantas que conocemos nosotros actualmente hace unos 475 millones de años, es el cálculo que hay. Luego aparecieron las hepáticas, los antocerotes, que son como los musgos. Los musgos, aparecieron los helechos, las gimnospermas o los pinos y demás, que se reproducen por unos conitos. ¿Alguno de ustedes ha utilizado unos conitos que uno, para Navidad y Año Nuevo, que a veces compramos unos conitos para hacer, ¿cómo se llama esto? Nacimiento. ¿Lo han visto? Sí, profe. Esos conitos es la forma de reproducción de esas plantas, de los pinos y demás. Y luego aparecieron, hace unos 360 millones, aparecieron ya las plantas con semilla, capaces de liberar semilla y reproducirse por semilla. O sea que hace 360 millones, hace mucho, mucho tiempo. Y este fue el señor que creó ese sistema de clasificación. El más básico fue Carlos Linneo. Se basa en muchas características de las plantas. Luego aparecieron otros científicos más y apareció Cronquist, que fue el que comenzó a utilizar en 1985 el sistema de clasificación filogenética, que lo que hacía era agrupar qué tan parecido y qué tan diferente es un organismo con el otro. Y el sistema de clasificación, de nomenclatura que se utiliza actualmente es el que utilizamos y que para asignar nombres o clasificar nombres. Y eso se conoce como nombre científico. Una nomenclatura binomial de darle un nombre donde tiene un epíteto o un género y tiene un epíteto específico que es el que se conoce como la especie. El nombre común, hay nombre común y nombre científico. ¿Para qué fue esto importante? Esto fue muy importante porque, por ejemplo, a ver, ¿qué harían ustedes si ustedes están en la India? Van a la India y quieren comer mango. Hay bastante mango en la India. ¿Cómo pedirían mango? Profe, como usted explicó la semana pasada que allá no se le conoce con el mismo nombre común que lo conocemos acá. Okay. Así que para que ellos entiendan lo que uno le pide, tendríamos que decirle el nombre científico. Muy bien, claro. Entonces, así mismo sería en todos lados. El señor Carlos Linneo, miren, desde 1707 ya estaba proponiendo de que había que haber una ordenación y para eso tiene que haber una nomenclatura de cómo colocarle el nombre científico a las plantas, a los animales, a los hongos. Y había que poner el género y la especie. Ejemplo, abajo dice trigo de pan. El nombre científico, Triticum, así, Triticum aestivum. Este que está en mayúscula es el género. El que está en minúscula es la especie. Esa L que está ahí es el autor, es Linneo. Triticum aestivum, y aquí dice L que es Linneo, o sea que Linneo fue el que la describió por primera vez. Él fue el que por primera vez describió esa planta para la ciencia. Él la describió, la estudió, vio sus partes y dijo cómo era, dibujó. Entonces, por eso es que el autor aparece aquí al lado de todas las plantas. Ahorita vamos a ver algunas que hay aquí en Panamá. Eso es muy importante en el sistema de clasificación. Por ejemplo, ¿quién sabe qué es esto que está aquí? Que nos gusta Aguacate. bastante. Muy bien. Ahora, aguacate. Usted se va y nos montamos y nos vamos a Asia, donde hay bastante aguacate también. Aunque el aguacate es originario de América. No sé si saben que anteriormente, hace muchos años, cuando estaban los grupos originarios en América, cuando los españoles llegaron, para ellos era un manjar comer aguacate. Los indígenas le ofrecían en sus rituales comer aguacate, o guacamole, o como le digan, y para ellos eso era un manjar porque era una fruta de América, exclusiva de América. Y por eso es que el nombre se conoce como Persea americana. Es exclusiva de América y se conoce como Persea americana, aguacate, abogado, como le quieran decir. Miren, en Chile y Argentina le dicen palta. Usted se imagina que usted vaya a Chile y Argentina y usted diga, quiero comer aguacate.
O que usted venga a su casa y le digan, usted vende palta y usted tiene un árbol de aguacate y usted queda perdido. ¿De palta? ¿Qué será eso de palta? No sé. No, yo no tengo palta, pero resulta que sí tiene palta. Lo que pasa es que usted no sabía. Entonces, esa ha sido una de las importancias de que los nombres comunes varían mucho a nivel mundial, pero el nombre científico sí es el mismo. Entonces, usted puede obtener una idea de que, por ejemplo, usted va a internet. No, no. Jeremy, ponle esa comida a otro lado. La dejo mosquear. Esa comida la tocaron las moscas. No te la puedes comer. Puedes apagar el micrófono. Jeremy. Profe, ¿cómo es cuando, ejemplo, porque hay varios tipos de aguacate? Bueno, sí, esas son variaciones. El género y la especie es la misma. Persea americana, nada más que hay una variación pera, variación no sé qué, hay variaciones, ¿no? Pero es la misma especie. Igual que el arroz es la misma especie. Oryza sativa, pero con variaciones, ¿no? Que ya son a veces modificadas o son algunas modificaciones, pero es la misma especie. ¿Me escuchó? ¿Quién? Sí, profe, lo escuché. Ok. Entonces el nombre científico del aguacate es Persea americana. Ese es el nombre científico del aguacate. O sea que usted fácilmente te llega a algún país, usted dice yo quiero comer como aguacate y usted busca el nombre científico del aguacate y ahí le sale Persea americana y usted puede buscar la imagen y se la enseña a cualquiera y le va a decir, ah, eso se llama palta, por ejemplo, o guacamole, o no sé qué, o lo que sea. Y ya es una forma internacional de reconocer las plantas y saber el nombre. Así, por ejemplo, yuca. Usted quiere comer yuca. Y miren esta planta. Esta es una planta que nosotros aquí le decimos yuca, ¿cierto? ¿Conocen la yuca, no? Esta que está aquí. Sí, profe. En otros países, en otros países le dicen mandioca. No le dicen yuca, le dicen que vamos a comer mandioca y mandioca es la yuca. Entonces usted se imagina que usted vaya a México o países así y usted dice, yo quiero comer yuca. Y la yuca, por ejemplo, en México es esta planta, yuca gloriosa. Es una planta que parece mucho como de desierto, como las agaves y demás. Y ustedes le van a traer ¿tú quieres comer yuca? Ah, está bien. Y le traen esta planta. Entonces, no, eso no es lo que yo quiero comer. Porque ellos no, para nosotros eso es la yuca, yuca gloriosa. Y pero es la misma yuca, porque la no, planta es diferente. o sea, son cosas diferentes. ¿Entiendes? Es como que yo te diga, quiero comer piña y de repente me traes chayote, ¿entiendes? O me traes zanahoria o me traes una cosa muy diferente, o me traes brócoli. Yo quiero piña y tú me traes brócoli, porque se llama así. Porque lo confunden, ¿no? Entonces, tiene un nombre parecido, el nombre científico con el nombre común. El nombre científico es yuca gloriosa y le dicen yuca. Aquí está. Eso es igual a la yuca que nosotros ¿Pero comemos qué acá. es? ¿Qué es? Eso es como un agave, eso es una planta que está en el desierto, pero es más que todo de adorno. Ah, ok. Y mire la yuca de nosotros, que es muy diferente. Pero ¿qué pasa? Que se llama Manihot esculenta. Ese es el nombre científico. Manihot esculenta, yuca, pero con otros lados le dicen mandioca. México y otros lugares le dicen mandioca. Entonces, ahí es donde estaba el problema de que el nombre vulgar, el nombre científico, entonces es mejor ir conociendo un poco los nombres científicos, no solamente de las plantas, también de los animales. Y ahí fue donde Linneo decía, es importante darle un orden a esto y colocarle un nombre que sea un nombre reconocido en todo el mundo. Todo el mundo tiene que reconocer que ese es el nombre científico para esa planta y por eso hay que publicarlo en una revista, en un artículo científico donde dice se descubre nueva especie de planta en Panamá. Se le asignó el nombre de, por ejemplo, de Atelopus chiriquensis. ¿Y por qué Atelopus chiriquensis? Bueno, porque fue descubierta en Chiriquí, la primera especie fue descubierta en Chiriquí y nada más está en Chiriquí. Entonces por eso se llama Atelopus chiriquensis, que es una rana, por decirlo así.
Y Linneo tenía una visión bien fijista o bien estática de las especies. Él decía que las especies son ficciones y que solo existen individuos, no que hay especies diferentes. Pero Darwin y Wallace decían que las especies o las poblaciones hay variaciones, y yo creo que hay variaciones, no todas son iguales, y las especies van evolucionando. Entonces ya sabemos que le hemos dicho que hay un solo nombre correcto para cada taxón. O sea, la yuca se llama Manijote esculenta y ese Manijote esculenta es aquí, en China, en Australia, en todo el mundo hay una clave o un código de nomenclatura taxonómica para la yuca que nosotros conocemos y se llama yuca así. Pero pueden haber sinónimos también, porque hay veces que las plantas se les da un nombre, pero luego se les cambia porque se cree que es la misma, porque por pruebas genéticas se ha comprobado que es la misma que otra, entonces se le llama sinónimo. Y tú le puedes decir a una planta que tenga un sinónimo, dos nombres. Cuando te dicen son sinónimos porque pueden tener dos nombres, pero que es la misma planta. Lo que pasa es que se dieron cuenta con análisis genéticos o moleculares que lo que tú creías que era diferente es lo mismo, que por lo que tú creías que eran muy diferentes son los mismos. ¿Cuál sería el caso? Sería el caso en el que tú veas dos niños que son un poco diferentes y tú digas, ellos son niños diferentes, pero luego cuando le haces la prueba molecular te das cuenta que son hermanos y que nacieron juntos, o sea que eran gemelos, solamente que se parecen diferentes, pero genéticamente son iguales y serían sinónimos entonces, como hermanos. Esta planta, por ejemplo, que ustedes la ven por allí, moradita, bien bonita, que florea, toda moradita, por ahí por donde vive, creo que por ahí por donde vive Andrés hay bastante de la jacaranda, se pone toda morada. Y el nombre científico del género dice jacaranda y la especie dice Mimosifolia. Este es la especie. Característica, se subraya por separado o se escribe en cursiva. Y aquí miren, dicen, primero que fue publicado, se publicó en 1822 con el nombre de jacaranda Mimosifolia, pero luego apareció otro género que se conocen como jacaranda chelonia o quelonia o filicifolia, pero al final es la misma planta, solamente que se le ha puesto varios nombres y ya en la ciencia se reconoce que estas tres cosas, estos tres nombres, es esta misma planta. Y eso puede ocurrir y ese es como el enredo que a veces hay con algunas de las plantas, ¿no? Que ocurre algunos problemas que hay en términos de clasificación. Vamos a ver algunas especies de Panamá. Este árbol que está aquí, ¿alguien lo conoce? Miren esta imagen que está aquí. A ver, ¿quién lo conoce? ¿Alguien conoce ese árbol? Terán, Andrés, No, profe. Justin. No, profe. No, nunca he visto la semilla, tampoco el árbol. ¿Han escuchado hablar del árbol de Panamá? Sí. Sí. Bueno, ese es el árbol de Panamá. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela pequeño, como anécdota, este es el fruto, tiene las semillas adentro y aquí tiene como unos pelitos, está todo lleno como de pullitas, de pelitos. Y yo recuerdo que de maldad yo los abría y le decía a mis compañeros o compañeras que metieran el dedo y se les llenaba todo el dedo como de espinita. Siempre hacía eso de niño, ¿no? De maldad. Este es un árbol que ya hay pocos, está bastante amenazado y este es el árbol de Panamá. El nombre científico del árbol de Panamá es Esterculia apétala. Aquí está, lo describió Jacques y luego este señor le hizo algunas modificaciones, H. Karst. Esterculia apétala es un árbol que es bastante largo, bien grande, con un tronco bien recto y tiene algunas raíces tablares que parecen como tablas así. La corteza es bastante lisa, como amarillenta.
Y como ustedes pueden ver aquí, tienen unas hojas que son bien largas, con 5 lóbulos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y las hojas son alternadas, es decir, una va aquí, la otra va a un lado, y tienen hojas juveniles que son muy largas, muy grandes, ¿no? Y se produce flores, o sea que tiene una reproducción sexual. ¿Y dónde se distribuye? Bueno, se distribuye, si ustedes ven en este mapa, sobre todo en la parte del Pacífico, en toda el área del canal, y se distribuye ahí en Costa Rica, ahí en Panamá, llega hasta Colombia, el árbol de Panamá. Cuando los españoles colonizaron América, llegaron y veían mucho este árbol, y cada vez que llegaban a las costas panameñas sabían que estaban en Panamá por ver este árbol. Decían, este es el árbol de Panamá, porque hay por todos lados. Lo que pasa es que su madera es tan utilizada, fue tan utilizada para construcción de embalses, de casas y demás, que han ido acabando con este árbol, que es uno árboles emblemas de Panamá. Y se utiliza mucho como madera para construir casas y también como modo ornamental en plantaciones. Ahora mismo tumbar un árbol de Panamá es quedar básicamente detenido, porque está prohibido si no tienes algún motivo muy sustentado de por qué vas a tumbar un árbol de Panamá, que es el nombre científico, ya saben que es Terculia apétala. Con este nombre científico tú puedes buscarlo en toda América, te puedes ir y preguntar si en Guatemala hay Terculia apétala, y probablemente alguien que sepa o busque te va a decir si hay o no. Ahora sí, recuerdan este árbol. Esto que está aquí arriba es una imagen de la primera muestra de este árbol, eso se le conoce como el tipo, o la primera muestra del que la colectó, que fue el señor Hack. La colectó en 1800 y tanto, y esta es la imagen o la planta que él secó y mandó a los herbarios, porque tú lo que haces es que cuando las colectas por primera vez, o no importa, las identificas bien, y entonces luego vas y les envías al herbario, cualquier herbario al que estés afiliado. Puede ser el herbario de la Universidad de Panamá, puede ser el herbario, por ejemplo, de UNACHI aquí en Chiriquí, el herbario de Smithsonian, y van a tener una información allá de que tú la colectaste y dónde la colectaste, en qué sitio, y si tienes las coordenadas del GPS. Esta sí la conocen, ¿cierto? Sí, profe. ¿Cuál es? Sí, La profe. rana dorada. La Atelopus seteki. Dunn la describió en 1933 en un estudio. Es una de las ranas emblemas de Panamá, pero que actualmente está siendo o está amenazada por un hongo que le cae en la piel, y que ese hongo lo que hace es que le tapa toda la parte del tegumento, y las ranas tienen una característica, o los anfibios, es que intercambian oxígeno y dióxido de carbono a través de la piel, porque su sistema respiratorio no está bien desarrollado. Fuera de eso, de las presiones biológicas o las presiones bióticas, está la presión antropogénica, es decir, de nosotros, el ser humano, que estamos talando y cortando todos los bosques, más el calentamiento global que está aumentando la temperatura del planeta y está afectando a estos organismos que son, pues están en periodo de extinción, y probablemente si no tenemos un plan bueno de recuperación o de mantenimiento de la población, se va a extinguir. Entonces, actualmente el Smithsonian, no sé si alguno de ustedes ha ido al Valle de Antón, hay un zoológico, se le puede decir, que sea un centro animal que se llama el níspero, creo que es un zoológico. Y en el níspero hay un pequeño laboratorio donde usted puede ver ranas, y allí está el centro de recuperación para protección de la rana dorada y otras especies de ranas que están en periodo de extinción. El nombre científico de ella es Atelopus seteki. Hay un Atelopus de esto parecido que hay aquí en Chiriquí, que es más o menos del color amarillo, que se conoce como Atelopus chiriquensis. Tiende a confundir un poco, pero los registros de la rana dorada es que está de las montañas de Coclé hacia allá. O sea que su campo de acción es muy corto, su rango, y por eso que un cambio abrupto en su hábitat natural puede causar una pérdida total de la población.
No sé qué pasó con esta imagen aquí, pero lo que quería presentar era a la Peristeria elata, que no es más que la flor del Espíritu Santo, que es una orquídea. El nombre científico de la orquídea del Espíritu Santo se llama Peristeria elata. También es importante porque usted puede buscarla en cualquier lugar del mundo y puede entender, ¿no?, que es una de las plantas que es emblema de Panamá y que tiene el nombre científico, hay que conocerlo, Peristeria elata. Ahora, en Panamá aparece un concepto y en todo el mundo aparece el concepto de especies endémicas. ¿Qué significa que una planta sea endémica? A ver, ¿quién sabe qué significa ese concepto de endémico? ¿Qué es el endemismo? ¿Alguien tiene, qué les dice ese concepto? Endémico. Que es originario de un Profe, lugar específico. Ok. Justin, ¿sí? Sí, Justin, te escucho. bien, profe. Endémico es el término que se utiliza en biología para indicar que la distribución de un taxón está limitada a un ambiente geográfico menor. Ok. Eso así como mencionaste teóricamente, eso es una planta o un organismo endémico que solamente está restringido a un área. ¿Y qué creen ustedes? ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿Lo hace más vulnerable, menos vulnerable? Sería algo bueno, profe, Es bueno, pero te porque hace... hay otras especies, digamos. Ujú. Hable, profe, hable. Sí, sí, te escucho, dale. Después yo hablo, te escucho. Bueno, que sería bueno porque hay otras, digamos, especies de plantas o animales que son invasivas y por eso están restringidas en ciertos lugares. Ok, muy bien. Sí, exactamente. O sea, si es endémica, el problema está en que si estás restringida a un área y luego pasa algún evento, ya sea natural o antropogénico, entonces la especie puede desaparecer muy rápidamente. Y si cae una especie invasora, también puede desaparecer muy rápidamente. Entonces, para hablar un poquito de por qué es importante eso de la historia biogeográfica del Istmo de Panamá, hay dos hipótesis de cuándo cerró el Istmo de Panamá. Como recordemos que como somos un istmo, ese istmo emergió del fondo marino y hay dos hipótesis que tratan de explicar cuándo cerró. Cerró, es decir, cuándo fue el cierre total entre Sudamérica y Norteamérica. Se cree que una hipótesis es que fue hace 3 millones de años y otra es que fue hace 20 millones de años. Todavía hay como una disputa, pero ambas apuntan a que pueden ser cualquiera, pero que probablemente hace 3 millones de años haya cerrado el Istmo de Panamá y fue el puente que permitió que las especies del sur pudieran migrar hacia el Norteamérica. Entonces, en esa migración ha sido gran importante porque Panamá ha quedado con una gran cantidad de, por ejemplo, de plantas, insectos y demás. En Panamá, por ejemplo, hay unas 10.444 especies de plantas y eso es el 3.3% de la diversidad mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país que no sé cuántas veces triplica el tamaño de Panamá, en Estados Unidos además hay como 2.000 o 3.000 especies de plantas, mientras que en Panamá, que es mucho más pequeño, hay 10.444 especies de plantas. Así que eso es quizás unas 4 o 5 veces más plantas que en Estados Unidos, que es mega diverso y mega grande en términos de territorio. Y Panamá aproximadamente es el 3,4% tiene especies de anfibios del mundo, eso es bastante. Y el 2,3% de las especies de reptiles, el 9% de las aves conocidas y el 4,8% de las especies de mamíferos. Es por eso que ustedes ven muchas personas aquí, muchos científicos en Panamá, en Smithsonian, en los bosques, los observadores de aves, de reptiles que visitan mucho Panamá, pues porque hay una gran diversidad de organismos y biodiversidad y diversidad de diferentes grupos o taxones. Entonces, eso es muy bien importante para entender de por qué Panamá es tan visitado por muchos científicos y pues que el cierre del Istmo de Panamá hace unos 3 millones de años, que la parte última que se ha comprobado que fue la que cerró,
fue la parte del Darién, donde une con Colombia, fue lo último que emergió del fondo marino y cerró esa brecha que hay entonces entre en el mar, ¿no? Que había entre Norteamérica y Sudamérica, y se calcula que eso fue hace unos 3 millones de años. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, no, profe. Bien, entonces vamos a las asignaciones para la próxima semana. Ustedes lo que van a hacer es que van a elaborar un brochure de especies endémicas de Panamá. Esas especies endémicas las van a buscar. Mínimo deben ser 3 plantas, 3 animales, 3 hongos y algo más que quieran poner en ese brochure. Y van a hacer un resumen crítico de la deforestación de los bosques de Panamá y la pérdida de hábitats de las especies por efectos antropogénicos. El brochure, las plantas, hay bastante. Por ejemplo, en Coiba hay una que se conoce como Desmostis incomparable. Es una planta que en el mundo solamente está en Coiba. Imagínense. Hay otras plantas más. En las llanuras de volcán también hay una planta que solamente está allí. Hay animales, está un oso perezoso, hay unas aves y otros más. Hay hongos también bastante, se lo pueden buscar en internet. ¿Dónde lo pueden buscar? Lo pueden buscar en varias páginas de Smithsonian. En internet está. Hay bastantes plantas, animales y hongos que son endémicos de Panamá. Y el resumen crítico de la deforestación de los bosques, eso es más que todo parte de ustedes, de qué es lo que ustedes creen de eso, de qué está pasando con la deforestación, por qué la gente está deforestando, cuáles podrían ser las causas, los efectos que tiene la deforestación dentro de los hábitos de las especies y de su estabilidad o su homeostasis. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Se fueron? De mi parte, no, profe. No, profe. Ya sabemos de qué es el brochure, ¿verdad? ¿De qué es? Sí. De especies endémicas, plantas, hongos. Y animales. Uh-huh. Y el resumen crítico De la deforestación en Panamá y la pérdida de ambientes naturales. Ok. Entonces ya ese resumen crítico traten de hacerlo ustedes mismos, no traten de ir a internet y comenzar a copiar y pegar, sino que traten de ustedes de meterles ustedes el aporte, de entender, porque queremos ver, dentro de estos estudios de taxonomía y demás, al final siempre es importante entender la conservación de los hábitats, de los bosques, de las plantas, incluso con usted que tiene en su casa, cada vez que usted siembra una planta, que usted le coloca agua, usted piensa, ¿por qué hago esto? Lo hago es porque, bueno, porque también para que se vea bonito, pero también porque quiero aportar al medio ambiente a mejorarlo, ¿no? A que se produzca más oxígeno, a que haya menos calentamiento global, una mejor temperatura. Entonces eso es básicamente lo que uno hace cuando hace este tipo de eventos, ¿no? ¿Alguna pregunta? No sé cuántos lleguemos, ya veo que ya somos 3, la clase pasada éramos 4, hoy somos 3. No sé, pero bueno, vamos a terminar los que estamos, ¿no? Bien, si no es así, entonces nos vemos la próxima clase.